El triple femicidio en la Argentina tiene un sello narco, que de inmediato nos lleva a los cárteles mexicanos, a lo que ayer conocíamos como esto del narcomarketing, porque el narcofemicidio en la Argentina fue filmado en vivo para ese mensaje. Por eso nos vamos a México y lo vamos a sumar al periodista Oscar Valderas, que ha identificado diversas conexiones entre cárteles mexicanos. Lo conoce Gaby Michi y nos explicaba que Oscar está amenazado y conoce a la perfección cómo es el sello narco. Oscar, Rubén Suárez, Gaby Michi, Leo García y todo el equipo te saludamos. Buenas tardes. Hola Rubén, qué gusto saludarte. Hola a todo el equipo. Encantado de estar aquí, pero me gustaría que fueran en otras condiciones. Total. Seguramente estás al tanto de lo que se habla en la República Argentina, este triple crimen, pero conocemos ahora con el sello narco, el narcomarketing que conocemos en Argentina, cómo son utilizadas estas herramientas también por los narcotraficantes, algo que vos en México, me imagino, Oscar, que conoces muy bien. Sí, lamentablemente, bueno, en México estamos por llegar el año siguiente a lo que llamamos 20 años de guerra contra el narco, que básicamente es la militarización de la seguridad pública. Y con esto lo que se hizo fue detonar la violencia de los grupos criminales que evidentemente buscaban defender sus cotos de poder y sus negocios ilícitos. Y bueno, como ustedes, el narcomarketing, que ustedes como así lo llaman, pues es otra cosa más que hacer pedagógica la violencia, es decir, Tremendo. que la extrema derecha sirva como una especie de ejemplo para el resto de no solamente los integrantes de los grupos criminales, sino para los rivales, las autoridades y la propia población. Dejas un mensaje en el sello Exacto. narco. Dejas un mensaje que tiene que ver principalmente con intimidación, con terror y con el ejemplo, digamos, es un castigo en plaza pública, para ponerlo de ese modo. Y justo cuando yo estaba leyendo ayer el caso terrible de este triple homicidio, para mí fue natural ligarlo al grupo de los Zetas. Para quienes tal vez no conozcan este grupo criminal, los Zetas es un grupo formado por soldados de élite del ejército mexicano que desertan del gobierno y se unen al cártel del Golfo, que es un cártel que está en el norte de México, en la frontera con Texas, Estados Unidos, y tenía como principal cualidad ser uno de los grupos más violentos. Esto ocurre en 1999, y los Zetas se vuelven estos militares desertores que se convierten en la guardia pretoriana, digamos los guardaespaldas del cártel del Golfo. Sin embargo, los Zetas se vuelven tan grandes que se hacen su propio grupo y se pelean con sus creadores. Y esto ocurre alrededor de 2009. Y una de las principales marcas de los Zetas, y eso lo exportaron directamente del mundo, pero porque lo aprendieron de grupos criminales y terroristas como ISIS, Estado Islámico, era grabar los asesinatos, subirlos a redes sociales y hacer que se hicieran virales. Eran como los primeros intentos de viralidad de grupos criminales en Latinoamérica, y funcionaron muy bien para los objetivos de los Zetas, porque de inmediato se convirtieron en un grupo criminal de altísima preocupación, tanto que el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, los designó como una amenaza global. Y estos, además, los Zetas no solamente grababan los homicidios y los subían a redes sociales, sino que además tenían una manera de castigar que te daba la idea de cuál era la falta, vamos a ponerlo así, de la víctima, qué había hecho esa víctima o de qué se le acusaba, justa o injustamente, y entonces lo sabíamos. ¿Y de qué año hablas, Oscar? Para entender lo que para nosotros, ¿te imaginás lo que significó para nuestro país? Cuando nos enteramos que el triple femicidio fue transmitido en vivo, por TikTok para 45 personas. Lo que fue conocer esa información. Vos hablás que esto es un sello narco de los cárteles mexicanos que se hace, pero ¿desde hace cuántos años que se instaló esto, por ejemplo? Estamos hablando en México del año 2010, por ejemplo. Y esto de transmitir los asesinatos en grupos privados también fue vamos a ponerlo en esos términos, una innovación de los Zetas, porque a muchos se les obligaba a entrar a estos grupos secretos. En ese entonces, claro, no existía TikTok, pero Facebook ya tenía un crecimiento de usuarios. Entonces se creaba, por ejemplo, un grupo secreto en Facebook
Y a muchos, por ejemplo, de los líderes criminales dentro del propio grupo de los Zetas, se les obligaba a entrar a esos grupos secretos y a ver los videos y las fotografías, y se les obligaba a comentar o dar algún tipo de indicio de que no solamente estaban en línea, sino que estaban viendo el contenido, y esa manera servía para decirles: observa lo que te va a suceder si me robas, si me traicionas, si no eres honesto conmigo. Y como te decía, además los Zetas instauraron una especie de mensajes dentro de los cadáveres. Por ejemplo, cortar la lengua significaba que esa persona había hablado con las autoridades. Sí. Cortar los testículos y el pene significaba que esa persona se había metido con la mujer de alguien que ya estaba casado. Sí. Pero lo que he visto también en este triple homicidio a una de las víctimas argentinas, que le los dedos, sí, eso es muy claro, significaba el robo. Es el castigo por haber tomado, agarrado dinero o droga que no te compete, ¿no? Oscar, entonces, sí, dime. Pregunta, ¿no? Porque vos contabas esto que fue la modalidad que implementaron los Zetas, pero después apareció en los últimos años el cartel de Jalisco Nueva Generación, que tengo entendido hoy es el más violento allí en México, ¿no? Contanos si es así. Y ellos utilizan todo este tipo de mecánica, ¿no? Así es, Rubén. Los Zetas se volvieron tan violentos y tan complejos que sufrieron el ataque tanto de las autoridades como de los propios grupos criminales. Digamos que todos se les fueron encima, y hoy los Zetas prácticamente ya no existen en México. En su lugar ha quedado el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí. Y yo siempre pienso que hay que pensar a los cárteles en realidad como si fueran empresas criminales. Y las empresas compiten por territorios y por mercados. ¿Qué hace una empresa legal para competir? Bueno, baja los precios, mejora la calidad del producto. Las empresas criminales, la manera en la que tienen para competir es ser más sanguinarias, ser más temibles y más despiadadas que la anterior. Y eso es lo que hizo el cártel Jalisco Nueva Generación. Para poder tomar el lugar de los Zetas, incrementó la violencia en un 200-300%. Y entonces, el cártel Jalisco no solamente también transmite por redes sociales las ejecuciones, sino que además le suma, digamos, la ruptura de los códigos morales que tenían los viejos criminales. El cártel Jalisco Nueva Generación, entonces, por ejemplo, si es el de ahora, en México, transmite los asesinatos y las torturas de mujeres, algo que se penaba en el narcotráfico viejo. Se transmite el de mujeres menores de edad. Y se transmite además el de mujeres menores de edad con otras víctimas para que sea una tortura. Entonces, esto que está pasando en la Argentina, querido Rubén, es más ni menos que la imitación de la peor expresión de violencia que tienen los narcos mexicanos. Y a mí no me queda duda que quienes ejecutaron este castigo se inspiraron en el crimen organizado mexicano. Claro. Bien, lo que está marcando, y capaz en casa te sorprendés, es el manual del narco, de los cárteles mexicanos, y cómo en diferentes países se inspiran para actuar con lo que vimos, con lo que viene marcando Oscar. Se busca acá en la Argentina un pequeño J, un tal Julio, con sede en diferentes asentamientos de la ciudad de Buenos Aires, pero joven, 23 años. ¿Te sorprende la edad o así actúan los que buscan el poder y son tan jóvenes? No, Rubén, aquí en México, por ejemplo, hemos visto perpetradores de torturas y tormentos similares a los que ustedes están viendo en Argentina, de 14 años, 15 años. Incluso te diría 23 años para la media mexicana es una edad ya tardía. Y esto, lamentablemente, algo que a mí me llama mucho la atención es que la violencia que hemos vivido en México, yo casi la veo en una especie de espejo en Sudamérica 4, 5, 6 años después. Y si me permites una advertencia, Rubén, es que yo creo que para allá se están encaminando, y con ustedes como nación hermana, ojalá puedan observar el sufrimiento que tenemos nosotros para que de inmediato vean la evolución de violencia que tuvimos nosotros y ustedes puedan cortarla en este momento. Porque si en Argentina autoridades y población y empresarios y todos los grupos que tienen influencia no en este momento hacen un pacto social para entender que esto es un cáncer lo que les pasó, les prometo que ustedes en 5 o 6 años van a normalizar
este tipo de masacres. En México, Rubén, Sí. en el puerto de Acapulco, uno de los lugares vacacionales más conocidos internacionalmente de México, se pueden encontrar, y te lo digo porque pasó hace 2 semanas, 8 cabezas decapitadas en la cajuela de un taxi, y eso nunca es primera plana. Eso va a la página 8 porque es una cosa común, cotidiana. Y si ustedes no paran esta violencia, si no reflexionan qué tipo de imitación criminal están haciendo los jóvenes, lamentablemente, y lo digo con todo el pesar del mundo, y te lo digo incluso con vergüenza, esas prácticas mexicanas que hoy vemos se les van a repetir a ustedes en 6 años. Oscar, Gabriel Michi te saluda. Te quería preguntar porque también, como una consecuencia de esta violencia, obviamente está la persecución a quienes investigan, en este caso a los periodistas. Vos, en tu caso, has sido amenazado de muerte por tus investigaciones. Contanos cómo está tu situación hoy, porque sabemos que la pasaste muy mal, ¿no? Sí, es una condición terrible. México es el país más peligroso para hacer periodismo después de Ucrania y después, en este momento, de Palestina. Entonces, imagínate el riesgo. Yo estoy amenazado por el propio Cártel Jalisco Nueva Generación y por otro grupo criminal que se llama la Nueva Familia Michoacana. Y mi vida, aunque a mí me gusta mucho mi vida, reconozco que no es la vida que a todo mundo le gustaría llevar, porque yo tengo 4 escoltas, 4 militares armados conmigo todo el tiempo. Yo no puedo salir a pasear a mi perro si no me acompañan. ¿Qué, vos 4... lo tenés ahora en la puerta de tu casa, por ejemplo, Oscar? ¿Tenés 4 militares en la puerta? ¿Vos ahora, por ejemplo, tenés 4 militares en la puerta de tu casa? Sí, es correcto, así es. Y además yo me debo mover siempre en una camioneta blindada. Yo no puedo moverme en un vehículo, digamos, tradicional. Mi blindaje tiene que ser completo. Digamos que la carrocería, las ventanillas, la cajuela, y no procuro salir muy poco. Y cuando salgo se hace como tengo que diseñar todo. La vida se vuelve poco espontánea. Y perdón, Oscar, a pesar de esto, de la seguridad que tenés, ¿te siguen amenazando, no sé, a través de un llamado o de mensajes? Sí, todavía. Justo apenas hace una semana descubrí que estaba amenazado por otro grupo criminal, ahora en Sinaloa, que es la cuna del cártel de Sinaloa, que seguramente ustedes conocen. Chapo Guzmán. Sí. Exacto. Fundado por el Chapo Guzmán, que hoy está detenido y preso en Estados Unidos. Pero sí, la verdad es que junto con esta violencia, cuando este tipo de violencia crece, a mí me gusta mucho parafrasear al juez Giovanni Falcone, este juez gran, famoso por perseguir a la máquina. Y él decía que la arrogancia del crimen organizado es del tamaño de la ausencia del Estado. Y conforme la violencia aquí en México fue creciendo y los criminales veían un gran porcentaje de impunidad, se volvieron arrogantes. Y entonces hoy una de las expresiones de arrogancia es que pueden amenazar con toda impunidad a los periodistas y a los servidores públicos. México tiene no solamente un gran problema de violencia contra la prensa, sino una gran cantidad de violencia política. Cuando hay elecciones aquí en México, se pueden matar 70, 80, 100 candidatos. Y eso, insisto, es lo normal. Entonces, es parte del crecimiento de los grupos criminales. Porque en eso me gustaría mucho enfocarme también. De verdad que cuando empiezan a ocurrir este tipo de masacres, de episodios de violencia extrema, usualmente van acompañados de la cooptación del Estado y al mismo tiempo de intimidaciones a la prensa y de violencia política. Yo desconozco a fondo cómo es el trabajo periodístico o las condiciones en Buenos Aires, por ejemplo, pero sí creo que muy probablemente los periodistas que intenten acercarse mucho al caso y que intenten ir por una línea distinta a la que está yendo el gobierno, podrían encontrarse con una amenaza de muerte en Argentina. Oscar, Leo García, soy, buenas tardes. Preguntarte, hablaste recién de ese factor de imitación que hay en distintos países, como acabas de ver que hubo en Argentina. ¿Sentís que esa imitación es más violenta y, si se quiere, que se busca demostrarla más, como compartirla o filmarla para 45 personas que se hizo aquí en este triple crimen? Yo creo que en México sigue teniendo expresiones mucho más violentas, pero creo que definitivamente se busca imitar lo que se está haciendo.
Lo mismo pasó, Leo, en Ecuador. Cuando Ecuador tuvo esta crisis brutal de violencia casi al inicio del gobierno de Noboa, los grupos carcelarios como los choneros y los lobos inmediatamente imitaron las atrocidades del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces yo creo que todavía están en este proceso de imitación y probablemente no han llegado a los niveles de violencia de los cárteles mexicanos, porque además la violencia es muy costosa. Asesinar a 8, 9, 10 personas requiere muchos recursos económicos, porque requieres de vehículos para después llevarte los cuerpos y esconderlos, tener tal vez una casa que vas a, aquí decimos quemar, es decir, utilizarla y no volver a utilizarla después, necesitas municiones, necesitas pagar a los 9 pistoleros. Entonces, Claro. me parece que tal vez eso tiene que ver, que los grupos criminales en México son multimillonarios. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 56 países del mundo y tan lejos como Nueva Zelanda, y ahí tienen negocios multimillonarios. Y tal vez este grupo, que por lo visto, por lo que entiendo, tiene ligas con algunos narcotraficantes peruanos, tal vez al no tener tantos recursos, se ha limitado a 3 víctimas. Pero si estos grupos narcóticos en Argentina, en Perú, en Ecuador, comienzan a ganar recursos económicos, también las masacres se vuelven más espectaculares, el número de víctimas aumenta. Terrible. Ya no son 3 homicidios, Sí. son 3 multihomicidios, se vuelven 10, se vuelven 20 en un mismo episodio de violencia. Entonces también es un tema de estrategia financiera, entender que estos grupos criminales en el grupo, que por lo visto, por lo que entiendo, tiene ligas con algunos narcotraficantes peruanos, tal vez al no tener tantos recursos, se ha limitado a 3 víctimas. Pero si estos grupos narcóticos en Argentina, en Perú, en Ecuador, comienzan a ganar recursos económicos, también las masacres se vuelven más espectaculares, el número de víctimas aumenta. Terrible. Ya no son 3 homicidios, Sí. son 3 multihomicidios, se vuelven 10, se vuelven 20 en un mismo episodio de violencia. Entonces también es un tema de estrategia financiera, entender que estos grupos criminales en el fondo son capitalistas, buscan la ganancia, no la ideología, y entonces se le tiene que atacar también con estrategias financieras, buscar las cuentas bancarias de estos tipos, congelárselas para que no tengan los recursos para seguir comprando armamento, seguir utilizando propiedades, casas, vehículos para escapar, porque en la medida en que no tengan todos esos recursos, menos capaces van a ser de hacer el daño. Querrán hacerlo, querrán imitar, pero no van a tener los recursos para hacerlo. Para la gente que se suma ahora y con la importancia de este testimonio, el que está hablando es Óscar Valderas, periodista mexicano. Está en su casa, si se mueve tiene que hacerlo como él cuenta con una camioneta blindada y en la puerta de su casa tiene 4 militares. Seguridad permanente, por lo que viene investigando con los cárteles. Y nos cuenta que esto de, por ejemplo, de transmitir como un sello marco un crimen, como ocurrió acá en la Argentina hace una semana, el triple femicidio, es algo que pasa en México hace 15 años. Y esos videos, Óscar, ¿son utilizados después en la justicia, por ejemplo, para esclarecer cada uno de estos hechos? Si vas a casos, por ejemplo, que tuvieron juicio en México. Sí son utilizados. Hay, varios especialistas que logran, por ejemplo, aislar el sonido para identificar si pasa, por ejemplo, tal vez escondido ahí en el audio, se puede escuchar tal vez un tren y uno puede identificar, hay unas ¿Cómo vías obtienen ese cercanas. video? ¿Porque se quiebra alguno de los integrantes de esa comunidad que lo vio en vivo el crimen con sello narco o encuentran un teléfono celular? ¿Cómo se puede obtener para los investigadores ese video por los casos que viste en México? Difícilmente van a ir a entregar esos videos las personas involucradas, pero lo que sí sucede a menudo en México es que se detiene a una persona por un delito que no tenía originalmente nada que ver con alguna masacre, y cuando se revisan los teléfonos... Mirá, ahí salta. Exacto, ahí salta una fotografía, Claro. el video, y entonces ahí es cuando inmediatamente se puede hacer la liga. Esta persona está involucrada con este delito, y entonces ya se puede seguir una línea de investigación. En México, lamentablemente, muchas veces se ha comenzado a resolver un multihomicidio por ese accidente feliz, en el cual te tienes Bueno, a acá en alguien por un Argentina robo. también, ¿eh? Sí, claro. A veces tiene que ver con accidentes, ¿no? Correcto. Pero detienes a alguien por un robo simple o simplemente por un delito que nada tenía que ver, y te das cuenta a través de los mensajes en celular
que la persona esté involucrada. Entonces ya puedes comenzar a armar un caso. Pero es difícil que una persona vaya a traicionar o que se sienta culpable o que vaya con las autoridades, porque además estos videos siempre son muy efectivos para demostrar qué pasa si me traicionas. Esto es lo que va a pasarle a ti y a en tu el familia. video, Oscar, en el video, por esto de imitar lo que hacen desde hace 15 años los cárteles mexicanos, ¿el jefe narco está en el video o envía a los sicarios? Mira, dependerá del sadismo del jefe narco. En México, muchas veces los propios jefes deciden participar, pero por únicamente un placer. Es la pornografía de la violencia lo que les llama la atención. Y a veces el tipo estará demasiado ocupado o no le dará la importancia a las víctimas y simplemente manda a los sicarios. Claro. Tiene que ver también con el perfil de la persona y qué tanto él desea involucrarse. Y también, claro, evidentemente el poder. Por ejemplo, el Chapo Guzmán no se involucraba en la mayoría de las ejecuciones. Era un tipo que estaba ocupadísimo en el manejo de los negocios y él simplemente daba órdenes. Y claro, tal vez liderazgos de grupos más pequeños, entonces el capo, el jefe, pues tal vez sí se presentaba. También te habla entonces del nivel de importancia que tiene tal vez la persona. Y estaba ahí, probablemente es un tipo que está en crecimiento criminal. Y tal vez si no estaba y solamente mandó a sus pistoleros, probablemente es un jefe ya consolidado que piensa que tiene mejores cosas que hacer, lo voy a decir en esos términos tan terribles, que asistir a la ejecución de tres mujeres, un adolescente y 2 chicas de 20 años. ¿No? Oscar, te pregunto lo último, porque nos tenemos que ir a una pausa. Te quería preguntar, porque alguna vez estando en México haciendo una investigación me decían que, primero que nada, México, bueno, obviamente gran parte de lo que produce de droga sintética va a los Estados Unidos, casi toda, y que después también los dividendos terminan siendo lavados en los Estados Unidos, pero que los muertos los pone México. ¿Esto sigue siendo así? Sí, esto sigue siendo así, lamentablemente. Digamos que Estados Unidos pone los adictos, pero México pone los muertos. Estados Unidos pone las armas, es decir, nos llegan muchas armas de Estados Unidos y con esas matan la mayoría, el 80% de las ejecuciones en México se hacen con armas de fuego y México pone el fentanilo. Lamentablemente es así y eso es una realidad para el resto de América Latina. Los grandes mercados de drogas, por ejemplo, como Alemania, como Nueva Zelanda, como Estados Unidos, ahora como Canadá, pues se siguen beneficiando de la producción latinoamericana, en el caso, por ejemplo, de Argentina, de la efedrina durante mucho tiempo, y los latinoamericanos somos los que ponemos los muertos, somos los que ponemos las villas, los barrios, las favelas, y ahí contamos a nuestros asesinados. Esto es una verdad que sigue siendo y que te habla de la disparidad todavía de los países desarrollados y los países desarrollados. Muchas gracias por la comunicación, te mandamos un fuerte abrazo y lo que te deben decir seguramente todos tus seres queridos. Cuídate por esta protección que tenés, por ser un periodista, uno de los tantos periodistas amenazados por los narcos en México. Abrazo grande a la distancia, Oscar. El abrazo de vuelta a la Argentina, que tengan muy buen día. Gracias, gracias Gaby y Leo.